Cocinando software, el proyecto esperado, la receta favorita, mi receta favorita de cómo se debería desarrollar software. Si eres junior, si quieres aprender a desarrollar software como Dios manda, suscríbete a este canal y irás viendo cómo desarrollo un software de inicio a fin. Van a ser bastantes sesiones de 45 minutos para que lo veas, ¿vale? De hecho, voy a activarlo porque esta sesión también va a ser de 45 minutos. Entonces, después de varios vídeos publicados en el canal, me he dado cuenta, o sea, vídeos en los que lo que intento es mejorar la comunicación entre un cliente y un desarrollador, establecer unas bases para que el cliente haga una parte de su trabajo y el desarrollador también, y el seguimiento del proyecto en ambos lugares, pues sea exitoso, sobre todo exitoso para el cliente conforme al resultado que obtiene y también exitoso hacia el desarrollador porque tiene pocos problemas en ese sentido. A nivel de la falta de comunicación genera muchos problemas y el proyecto pues sigue un curso normal, las tareas se realizan, lo que define el cliente o quiere o pretende, el desarrollador lo hace bien o lo plasma bien. Todo ese tipo de cosas que hay en el desarrollo de un proyecto de software es importante que se trabaje de una forma conjunta, pero ¿qué pasa? Que por muchos vídeos que yo publique diciéndole al cliente más o menos cómo lo tiene que hacer y diciéndole al desarrollador cómo lo puede hacer más allá del código fuente, sino cómo lo puede hacer de cara al cliente para que haya esa unificación de ideas y demás, eso no funciona. Al final, lo único que funciona es desarrollar una herramienta. Y como estamos en Cocinando Software y lo importante es ver cómo se cocina software, he pensado que la mejor idea era desarrollar un software, pero no va a ser un software cualquiera, va a ser el software de Cocinando Software, el proyecto, el software que va a permitir a clientes utilizar una herramienta que les permita mantener al día la gestión, el seguimiento de su proyecto en comunicación con el desarrollador. Y si tú eres desarrollador, pues te animo a que acabes utilizando este software porque desde allí podrás dar de alta las tareas, podrás crear historias de usuario, el cliente podrá subir los prototipos o tú. Bueno, una serie de cosas que ahora mismo te voy a enseñar para que lo veas, porque yo creo que esto va a ser interesante. Entonces, sesiones de 45 minutos con la intención de que sean diarias para que vayas haciendo la progresión. Si no estás suscrito, como te he dicho, suscríbete por favor y así recibirás una alerta cada vez que haya un vídeo nuevo, porque, bueno, no siempre serán diarias. Y bueno, si te parece, te comparto pantalla y te explico el proyecto, la fase inicial del proyecto, porque esto va a ir evolucionando con el tiempo y esto es una idea inicial, pero bueno, quiero que te quedes con esta idea, ¿vale? Así que te voy a compartir pantalla para que lo veas. Bueno, esto que estás viendo en estos momentos es la herramienta Miro. Verás en alguno de mis vídeos del canal que yo considero esta herramienta como una de las herramientas principales para plasmar ideas. Por favor, utilízala, te va a ayudar, porque siempre acabamos dando demasiadas explicaciones y al final pues, las cosas se quedan en el aire si no se plasman. Entonces, ¿qué he hecho yo? Pues bueno, intentar predicar con el ejemplo. Vamos allá. Cocinando software, el proyecto, el entorno para que clientes y desarrolladores cocinen sus proyectos. Muy importante. Lógicamente, el proyecto va a ser con un altísimo porcentaje de código, utilizando inteligencia artificial y bueno, tiene una orientación mucho más a desarrollador que a cliente, pero voy a intentar que sea un contenido sencillo relativamente, pero bueno, va a haber muchos momentos en los que si no eres desarrollador es difícil, ¿vale? Pero bueno, eh, ya iremos viendo cómo va toda esta historia. Entonces, ¿cuál es el problema? En el proceso de desarrollo de software hay muchísimas ineficiencias provocadas por la falta de comunicación y entendimiento entre clientes y desarrolladores. Ineficiencias que podrían evitarse si ambos hablasen el mismo idioma. Complicado. O bien que cada uno pusiera de su parte para compartir la idea de proyecto, evolución y proceso e implementación.
¿vale? Algunos ejemplos. El cliente no sabe cómo pedir lo que necesita. Muy habitual. Dice que no sabe de software, dice que a él la informática para él es demasiado o para ella. Te dice, Házmelo tú y yo te lo valido". Los desarrolladores reciben proyectos mal definidos o sin contexto. Lógicamente, cuando se lo das al cliente, siempre está. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que podríamos hacer en este proyecto es, oye, cliente, incorpora la descripción, misión, valores, concepto de lo que quieres conseguir, ideas genéricas, y yo te lo valido. Y yo en mi parte de la plataforma te lo valido o te pongo algún comentario de lo que considero, si sería bueno cambiar algo, si tengo alguna duda o no. Entonces, ahí te dejo la posibilidad de que a medida que vayan evolucionando las sesiones, los capítulos, tú puedas incorporar comentarios en los diferentes capítulos, o bien te pones en contacto conmigo a través de la plataforma que sea y me sugieras, oye, sería bueno poner esto o lo otro, ¿vale? Te doy pie a que eso pase. Tercer punto, pérdida de tiempo y dinero en malos entendidos y desarrollos ineficientes. Eso es súper habitual. El objetivo de Cocinando Software y el canal es precisamente esto. Yo llevo 20 años desarrollando software y hay ineficiencias por todas partes. Al final, o en la mayor parte de los casos, es el desarrollador el que tiene que poner más de su parte para que todo esto tenga sentido. Pero al final es un problema igualmente, porque el cliente, con el rollo este de que yo, como no sé informática y tal, y a mí me da igual cuando hay problemas, pues se viene en tu contra, ¿vale? Porque te dice, no, yo te dije que tal, yo te dije que Pascual, y al final, pues a lo mejor es que no describió las cosas como tú necesitabas, ¿vale? O hizo una descripción que tú interpretaste de forma distinta. Hay que intentar evitar las interpretaciones, ¿vale? Quinto punto, falta de seguimiento claro en las tareas, fases, entregables y decisiones. Lógicamente, si todo esto está documentado o está chequeado o hay una plataforma intermediaria que lo valida o que permite visualizarlo todo, pues es más fácil. Y dificultad para generar confianza mutua entre cliente y proveedor. Esto es un resultado que se obtiene en muchísimas ocasiones cuando todo ya al principio todo funciona bien, el proyecto tira, tal, porque es la fase inicial, pero cuando las cosas empiezan a complicar, el proyecto crece, todas estas ineficiencias, faltas de comunicaciones, mala gestión en las tareas, urgencias y demás, son un problema, ¿vale? Por lo tanto, esta herramienta puede ayudarte. Visión. A mí me gusta mucho incorporar en todos los proyectos que desarrollo la visión y la misión, ¿vale? La visión. Crear un entorno que unifique la comunicación entre clientes y desarrolladores, asegurando que los proyectos se planifican, desarrollan y entregan con claridad, orden y responsabilidad compartida, ¿vale? El proyecto que vamos a desarrollar tiene una tela que no veas, ¿vale? Pero bueno, va a estar guay, va a estar guay. Misión, desarrollar una plataforma que actúe como intermediaria entre ambas partes, permitiendo estructurar los proyectos, seguir su evolución y garantizar una comunicación fluida basada en una metodología clara. A ver cómo desarrollamos algo así. ¿Vale? ¿A quién va dirigido? A clientes, empresas que contratan desarrolladores freelance o equipos externos de desarrollo, o personas no técnicas que necesitan desarrollar software sin saber cómo gestionarlo, ¿vale? Hasta cierto punto. En un más bajo porcentaje va orientado a clientes. Llegará un momento en el que sí, porque enseñaremos la plataforma, cómo se usa, cómo no y demás, y podrán ser vídeos un poquito más orientados al cliente, o podemos hacer vídeos aparte, ¿vale? Para que sea más fácil para ellos. Y luego también va dirigido a desarrolladores freelance que trabajan para varios clientes o equipos de desarrollo que quieren estandarizar la forma y la toma de requisitos y relación con los clientes. Lógicamente, existen herramientas como Notion, como Trello, como hay muchas de gestión de tareas y tal, pero no existe una herramienta que unifique los dos lados. Lógicamente será una herramienta sencilla y cada vez se irá complicando y se irá mejorando, ¿no? Pero bueno, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Propuesta de valor. Esta herramienta permite hablar el mismo idioma a ambos lados del desarrollo. Los proyectos se definen con claridad, los roles y responsables están identificados y las decisiones y tareas quedan documentadas.
tanto el cliente como el desarrollador trabajan en una metodología común que garantiza mayor calidad y menor fricción. Esto es muy importante, la menor fricción. O sea, por muy mal que lo hagamos, ¿vale? Que no va a estar mal porque va a ser un proyecto guapísimo, ya va a haber una fricción muchísimo menor y ya van a quedar las cosas mucho más claras que como quedaban antes, ¿vale? Metodología de desarrollo. Este proyecto será desarrollado de forma pública y documentada a través del canal Cocinando Software para que otros desarrolladores puedan aprender del proceso y los clientes puedan, además de entender cómo se construye un software de calidad desde cero, hacer uso de la plataforma de proyectos de forma compartida. Tecnologías previstas. De momento implementaremos el backend en Django, que es un framework de Python, y el frontend lo haremos en Vanilla, directamente JavaScript pelado, porque el proyecto será, bueno, con una base de datos SQLite, como pone en la descripción. Más adelante, cuando la cosa vaya cogiendo forma, utilizaremos ya un servidor, una base de datos local en Postgres y demás, pero todo eso llegará. Y inicialmente será simplemente un proyecto cliente-servidor donde desde backend se utilizará una serie de templates en HTML que se renderizarán, se mostrarán a nivel de petición síncrona y con estructuras de JavaScript bien hechas, bien organizadas, pero no utilizaremos para nada un frontend SPA tipo React, Angular y demás, porque no ese es el objetivo. El objetivo es que aprendas a desarrollar software con buenas prácticas, con buenas nomenclaturas, con buenas estructuras, pensando muy bien cada paso que vamos dando. Por eso el canal se llama Cocinando Software. Si no cocinamos software y lo hacemos a fuego lento, apague y vámonos, ¿vale? Así que si te interesa esto, este es tu canal. Venga, seguimos. Funcionalidades de la plataforma iniciales. El objetivo será ir construyendo la plataforma poco a poco y que también la audiencia del canal pueda hacer sus aportaciones para que podamos tener en cuenta más cosas. Esto es lo que te comentaba antes. Si quieres participar un poco, simplemente lo pones en los comentarios, yo leeré los comentarios y a partir de aquí, pues oye, pues lo vamos evolucionando, ¿vale? Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Nos quedan 33 minutos, vamos bastante bien. Venga, seguimos. ¿Qué tenemos más? Las funcionalidades que comentábamos. He creado dos grupos así a nivel genérico que representan un poco las funcionalidades que podemos aplicar, ¿vale? Poco a poco, lógicamente, hay mil ideas que aportar, se pueden hacer muchísimas cosas, pero bueno, tenemos que empezar desde algún lugar, ¿vale? Por lo tanto, empezaremos desde aquí. Área de desarrolladores, área de clientes. Área de desarrolladores, lógicamente, la gestión de proyectos es importante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer un listado de proyectos con su estado, fecha de inicio, fecha de fin aproximada, el estado, en proceso, etcétera. Podemos hacer que, perdón, podemos hacer que el desarrollador dé de alta el proyecto y envíe una invitación a su cliente para que el cliente se incorpore en el proyecto, o bien lo podemos hacer desde la parte del cliente, que el cliente se registre en Cocinando Software del proyecto y le haga la invitación, envíe al desarrollador o al equipo de desarrollo. Puede ser en ambas direcciones, pero bueno, la idea es hacer un poco así. Luego tendríamos la ficha del proyecto a modo lectura. ¿Por qué a modo lectura? Porque la intención es que el cliente dé de alta la ficha del proyecto. Si vemos con el tiempo que es más complejo, pues bueno, ya lo cambiamos, lo hacemos de una forma, de otra. Como somos desarrolladores, podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Pero la idea inicial sería que el proyecto como tal lo da de alta al cliente porque tiene la idea, la misión, los valores, los propósitos, el qué quiere conseguir y qué no. Y yo qué sé, si un cliente pues, inicia un proyecto y luego tiene proyectos más grandes o proyectos independientes dentro de ese proyecto, pues puede tomar la decisión de instanciar un proyecto más pequeño, aunque forme parte de otro. Eso ya lo tenemos que ir viendo, porque claro, proyecto es uno, ¿vale? Inicialmente, pero bueno, ya de cara al desarrollador o al cliente, cada uno que se lo organice como quiera. ¿Qué más tenemos? La gestión de clientes. La gestión de clientes, lógicamente, si eres desarrollador y tienes varias cuentas, varios clientes, pues aquí puedes tener tu listado de clientes con los proyectos vinculados.
La idea, lista de clientes, haces doble clic, entras en la ficha de cliente, le asocias el proyecto o bien vas a la lista de proyectos y le asocias el cliente. Lo ideal también sería que pudieras poner diferentes personas de contacto o usuarios que puedan acceder a la plataforma o los invites, ¿vale? A lo mejor tienes un cliente que tiene varios departamentos y esos departamentos, usuarios quieren acceder también a toda la documentación y aportar cosas, eso a lo mejor pues también sería interesante, ¿vale? Y luego tienes pues lo que es la ficha del proveedor. Bueno, aquí he puesto ficha de proveedor, pero es la ficha del... Ah, no, no, perdón. Bueno, aquí me he colado, ¿no? Esto es la ficha de cliente. ¿Vale? La ficha de cliente, pues con toda la información. Venga, vamos al siguiente punto. Gestión de historias de usuario. Las historias de usuario son súper importantes en la comunicación. Yo pienso, después de 20 años desarrollando software, considero que las historias de usuario son el enlace perfecto entre el cliente y el desarrollador. Desarrollador. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que el cliente entiende. Cuando tú le dices a un cliente, mira, vamos a utilizar un formato de como el formato típico de la historia de usuario, ¿eh? Como comercial, quiero que mi equipo comercial pueda realizar visitas para que, ¿vale? Ese formato él lo entiende perfectamente. Si tú le enseñas o si la propia plataforma le enseña cómo crear una historia de usuario, les será muy fácil crear las diferentes historias de usuario y documentar su proyecto o las funcionalidades que pretende a partir de las historias de usuario. Si además le permitimos al cliente categorizarlas por módulos, por ejemplo, imagínate que tienes un proyecto de distribución de materiales, ¿no? Y hay un equipo comercial que distribuye esos materiales. Pues a lo mejor tenemos el equipo comercial, tenemos rutas, tenemos clientes, tenemos zonas. Pues bueno, pues ponemos la categoría, el módulo de zonas, el módulo de rutas, el módulo de clientes y vamos asociando las historias de usuario a las diferentes etiquetas, ¿no? Yo creo que eso puede ser un punto muy importante y al final, pues tú puedes decirle al cliente, oye, por favor, incorpora las diferentes historias de usuario. Si tienes dudas, yo te ayudo a hacerlas, pero necesito que tú incorpores las historias de usuario y luego yo te las valido y las valido conforme las he entendido. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo bueno que tiene? Que las historias de usuario son un refuerzo muy importante a la hora de hacer tareas, que es el siguiente punto, la gestión y seguimiento de tareas. Imagínate que un cliente te dice, oye, mira, me gustaría que en mi proyecto de gestión de rutas creases una funcionalidad que me permita incluir un botón y que ese botón me reorganice la ruta con todos los clientes y utilice inteligencia artificial o una API de Google o lo que sea para que la ruta quede totalmente optimizada y la persona que tenga encargada de hacer esa ruta del equipo comercial realice realmente una ruta eficiente en el tiempo y pierda el mínimo tiempo posible y en consecuencia gasolina y demás, ¿no? Claro, mm, ¿cómo haces eso a nivel de tareas? Tú coges y dices, venga, va, voy a mirar qué tareas necesito. Primero, necesitas las diferentes historias de usuario. Imagínate que hay una herramienta de gestión que tú tienes que implementar, pero además, o sea, que está implementada y tú tienes que evolucionar. Pero además hay una aplicación móvil que es la que utiliza el comercial para llevar a cabo su actividad. Y tú te ves obligado, lógicamente, si quieres evolucionar si quieres incorporar esa nueva funcionalidad, vas a tener lo que hacer tanto en la herramienta de gestión, que es desde donde se hace un seguimiento de la actividad o de las operaciones, y también de la aplicación móvil. Entonces, tendrás que tener las historias de usuario de la herramienta de gestión, por lo tanto, probablemente se necesite una etiqueta que sea módulo de rutas del CRM o del ERP, y luego tendrás que poner módulo de rutas del móvil, de la aplicación móvil que por cierto llegará un momento en el que desarrollaremos una aplicación móvil con Flutter, ¿vale? Así que ya verás que es interesante. Bueno, teniendo en cuenta este caso de ejemplo que te pongo, necesitarás las historias de usuario y, cogerás un documento, un papel, empezarás a definir qué necesitas hacer y empezarás a crear tareas. Crearás todas esas tareas en esta plataforma. ¿Qué es lo ideal?
que asocies cada tarea a la historia de usuario que le corresponde. Que no hay una historia de usuario que le corresponde en ese sentido, porque lógicamente es una funcionalidad nueva, pues bueno, pues se le pide al cliente, oye, créame las historias de usuario. Yo como director comercial quiero que mi equipo de desarrollo, que mi equipo comercial pueda visitar a mis clientes de forma eficiente. Y para ello necesito que se desarrolle una herramienta que utilice inteligencia artificial para elaborar un sistema de rutas de toda la base de clientes que tiene mi comercial, que sea eficiente en cuanto a visitas. Bueno, esa historia de usuario es muy genérica. Entonces, a partir de esa historia de usuario más genérica, se crean las diferentes historias de usuario más detalladas. A lo mejor vemos que con el tiempo esta herramienta tiene que tener una descripción genérica y a partir de esa descripción genérica, pues todas las historias de usuario que hacen referencia, ¿vale? Y ahí iremos viendo cómo funciona, porque al final no es tan fácil poner en marcha este tipo de sistemas de comunicación y tareas y demás, pero bueno, poco a poco lo iremos implementando y así se irá viendo qué cambios son necesarios en el desarrollo. Pero bueno, yo creo que las historias de usuario son un factor clave en la comunicación con el cliente, la validación e incluso la gestión de las tareas en la asociación con las historias de usuario, ¿vale? Así que, por favor, si no sabes qué es una historia de usuario y demás, pues bueno, pónmelo en los comentarios y si acaso, pues yo pondré varios, haré un vídeo de ejemplos o te derivaré, buscaré vídeos en YouTube que hablen sobre esto y te ayudo, lo que sea, ¿vale? Siguiente punto, gestión y seguimiento de tareas. Pues lógicamente haremos un listado de tareas, el estado de cada tarea, pendiente, en desarrollo, pausada y con incidencia cerrada, cuándo se hizo, cuándo se dio de alta, la fecha límite, descripción de la tarea, historia de usuario asociada, quién ha dado de alta la tarea, si el cliente, a lo mejor hay veces en las que te ves obligado, que el cliente quiere poner en marcha tareas nuevas o cosas nuevas, necesitará también la plataforma para darlas de alta, o no. Yo creo que sería interesante que el cliente pudiera dar de alta tareas, aunque esas tareas queden pendientes de lectura por tu parte, lógicamente si eres desarrollador, ¿eh? Pendientes de lectura por parte del desarrollador para que el cliente vea que las has leído y tal, y a partir de ahí entréis en comunicación, las discutáis, se elaboren prototipos y demás. ¿Vale? Entonces, ¿qué más? El listado de tareas y su estado y de implementación y acceso a la ficha de la tarea. ¿Vale? Ahora que hablábamos de los prototipos, yo no lo he puesto aquí porque tampoco sabía muy bien cómo organizarlo, prefería empezar el proyecto y ya iríamos viendo. Pero bueno, los prototipos también son un factor clave en todo este proceso. Normalmente, cada historia de usuario debería tener un prototipo. Entonces, como normalmente el cliente no suele hacer prototipos y demás, yo animo al desarrollador a que utilice herramientas de inteligencia artificial pasándole un buen prompt. Eso lo podremos trabajar. Miraremos algunas inteligencias artificiales y miraremos cómo elaborar ciertos prompts que sean de calidad para utilizar inteligencias artificiales que nos generen prototipos con datos y podérselos pasar al cliente para que el cliente lo valide. Es muy importante que el cliente valide que lo que está describiendo a nivel de historia de usuario o lo que tú estás describiendo eh, sea lo mismo, haya un porcentaje de interpretación bajo en ese sentido, porque de ahí, o sea, ahí surgen los problemas. Las fricciones surgen cuando el nivel de interpretación es alto, es mayor. ¿Por qué? Pues mira, tú pones el prototipo o pones una historia de usuario, la pone él, tú no la validas o la validas pero él no la lee. Tú pones en marcha la tarea, pero él no la ha validado y luego te dice que no, que eso no es lo que quería decir. Hay que dedicarle tiempo a lo que es realmente importante. Por eso cocinar software pretende eso, ¿no? Cocinar lento. Y cocinar lento no es solo picar código con buenas prácticas y demás y hacerlo cada cosa a su momento y dedicar el tiempo que corresponde. No, no, es en el proceso de puesta en marcha del proyecto, en el proceso de nuevas funcionalidades, en el proceso de elaboración de las cosas, hacer las cosas con cariño, hacer las cosas a su tiempo. Entonces, en el software
se necesitan historias de usuarios, se necesitan prototipos, se necesitan tareas y se necesitan descripciones lo más detalladas posibles donde se puede interpretar qué es lo que se pretende con un margen de error muy bajo. Lo voy a repetir por activa y por pasiva. Si dices, oye, este pesado, soy así, lo siento, quiero que desarrolles software, quiero que los equipos de desarrollo desarrollen software de altísima calidad y quiero que los clientes tengan la sensación de que el proyecto está muy en buenas manos y se desarrolla con cierta calidad y sobre todo el cliente poco a poco pueda aprender, porque uno de los grandes problemas que hay en el desarrollo de software es que normalmente el cliente no tiene ni idea y huye de la informática o del concepto y tal. Y luego, con el tiempo, a medida que vamos desarrollando software, y a mí me pasa con mis clientes, a medida que voy desarrollando software con el cliente y que tengo muchísima más comunicación, y yo le voy pidiendo y le voy exigiendo un análisis de lo que le voy dando y que vaya aprendiendo. Y él poco a poco va hablando. Notas como en ciertas ocasiones el cliente pues utiliza palabras tuyas, palabras técnicas que ya ha aprendido. Y ahí es cuando empiezan cosas buenas, ¿no? Porque él ya es capaz de pedirte cosas con muchísima más, con más conocimiento y más a tiro fijo. El lenguaje empieza a ser unificado, ya empezamos a hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces eh, ahí vemos que la cosa empieza a funcionar. Entonces, parte de desarrolladores, esta es la parte inicial, una idea aproximada que yo creo que puede estar muy bien. Vamos a la parte de clientes, que es un poquito más de lo mismo, ¿no? Gestión de proyectos, listado de proyectos, lógicamente al principio normalmente habrá uno, la invitación al desarrollador, si es que ha sido el cliente el que ha encontrado esta plataforma y ha dicho, ah, pues voy a probarla. Y demás, gestión de proveedores, en este caso son equipos de desarrollo, lista de mis proveedores y proyectos vinculados y la ficha del proveedor, gestión de historias de usuario categorizadas en este caso, a ver si tenemos suerte y los clientes son capaces de incorporar toda esta información. Si no, pues bueno, pues yo te diría que si eres desarrollador, apriétale, apriétale. Si vemos que al final, como nosotros en Cocinando Software veremos lo que va pasando por ahí y demás, o si no, los equipos de desarrollo que estén vinculados al canal o suscritos al canal, podéis ponerlo en los comentarios. Oye, yo creo que es necesario que el cliente, que para poder seguir con el proceso, el proyecto tiene que obligar al cliente a que incorpore historias de usuario y que cada tarea, si se da de alta, o está vinculada a una historia de usuario o no se puede seguir con el proceso. Entonces eso provocará que el proceso sea eh, mucho más eficiente en el tiempo. Habrá cierta inflexibilidad, pero tendrá más eficiencia en el tiempo y al final todo se agradecerá. Otras ineficiencias que pasan en el tiempo es que al final, pues muchas veces el cliente tiene prisa. Normalmente estamos demasiados acostumbrados a trabajar en base a la urgencia y no a la importancia. Entonces, si tu cliente tiene prisa, tiene una urgencia, tiene que siempre pasa lo mismo, ¿no? Todo es urgente, todo es para ayer. eh, pues bueno, si la plataforma te obliga a hacer las cosas de cierta manera, pues vas a tener que decírselo y no va a haber muchas opciones en ese sentido a cambiar el orden y las prioridades porque la plataforma te va a obligar. En cambio, si no te obliga, pues va a haber más flexibilidad y la flexibilidad lo que provoca es desorganización porque acabamos haciendo lo urgente y no lo importante. Así que vamos a ver si con el tiempo nos vemos obligados a incorporar esa inflexibilidad, aunque al inicio no estará, ¿vale? 16 minutos nos quedan. Bueno, seguimos adelante. Último punto, gestión de tareas. Desde el punto de vista del cliente, el cliente tiene que poder dar de alta tareas, pero esas tareas simplemente son a modo de comunicación con el equipo de desarrollo para que sepan que hay tareas pendientes o que quieren nuevas tareas, por lo que sea, pero las tareas en este apartado deberían ser las que el desarrollador está poniendo en marcha o tiene previstas o un backlog de tareas que es, bueno, ya veríamos cómo funciona y que se vea. Yo creo que aquí hay algo muy importante que pondremos en debate en algún momento, que es el tiempo de dedicación de las tareas, ¿no?
Y en base a eso, pues el precio del proyecto, el precio de hora, estas son cosas que no sé si incorporaremos en el proyecto o no, pero bueno, yo aquí lanzo una recomendación después de 22 años de desarrollando software en mi propia empresa. Yo creo que es muy difícil establecer precios cerrados en proyectos de software, muy, muy difícil. Mi consejo es elaborar un presupuesto o un proyecto, una documentación aproximada donde tú le puedas orientar más o menos aproximadamente qué volumen de horas se necesitan o qué precio a partir de ese volumen de horas se necesitan para desarrollar ese software. A mí me gusta hablar de horas, ¿vale? Más que nada para que el cliente tenga una orientación hacia dónde vamos a morir, ¿vale? Porque al final, si trabajamos por horas, todo va a ser mucho más sencillo. Si te comprometes a unas horas es porque tienes muy claro esas horas, pues a qué equivalen porque lo has hecho muchas veces, pero en muchas ocasiones te vas a encontrar con problemas, te vas a encontrar que a lo mejor pues hay una API que consume, o sea, un proceso que consume una API de Google o un sistema de rutas que habías desarrollado de una manera, pero ahora el cliente te pide que hagas un cambio, pero tú no recuerdas. Lógicamente, si todo el proyecto está aquí documentado en Cocinando sobre el proyecto, tendrás mayor capacidad e incluso el cliente para ver qué afectaciones tiene. Quién sabe, a lo mejor en un futuro podemos incorporar en este proyecto algo de inteligencia artificial para que nos diga si tenemos que revisar unas zonas u otras para ver afectaciones de nuevos desarrollos, ¿no? Pero lo normal es que si hay evoluciones sobre un software ya desarrollado y afecta, como decíamos antes, de las rutas, ¿no? A la aplicación móvil, a la herramienta de gestión y demás, pues tú te encuentres que has hecho una evaluación de horas aproximadas o horas cerradas y luego te encuentras que, ostras, te falta modificar el sistema de estados porque ese sistema de estados no estaba y en la aplicación móvil no se pueden mostrar tareas que no tengan cierto estado o cada vez que pase esto en la aplicación móvil y que el comercial cierre la visita de alguna manera, pues que cambie el estado. Claro, si tú eso no lo tienes en cuenta, ¿qué pasa aquí? Que tú tienes que asumir las horas porque hiciste un precio, o sea, cerraste un presupuesto en horas, pues si lo cerraste te las vas a tener que comer. Entonces, yo creo que en este proyecto tendríamos que incorporar el concepto de las horas, el tiempo aproximado que se dedica y que cada vez que tú realices una tarea, pues incorpores al finalizar la tarea el tiempo en horas que te ha ocupado para que el cliente, justo en el momento en el que tú la marcas como realizada, el cliente, pum, reciba una notificación, si es el caso, y visualice, pues, cuál es el estado de las tareas. ¿Para qué? Porque ¿cuál es el problema del cliente en este caso? El cliente no quiere tener sorpresas a final de mes. El cliente no quiere que a final de mes tú le envíes una factura de 90 horas y no sepa a qué hace referencia. No, esta plataforma también pretende eso, ¿no? Si ahí hay un proceso en el que el cliente y desarrollador tiene una buena comunicación y el proyecto tira y os entendéis bien y tal, el cliente al final depende del equipo de desarrollo en gran medida. Por lo tanto, es importante que el seguimiento de las tareas y el desarrollo y los tiempos y demás queden reflejados y el cliente vaya viendo, ah, mira, pues lleva pues 7 horas, 15 horas, 8 horas, o mira, pues la semana pasada no pude dedicarle tiempo, pero hoy le he dedicado un día entero. Bueno, pues así es como funciona. Si tienes varios proyectos y varios clientes, pues habrá días que sí, días que no, o incluso puedes utilizar el sistema de tareas como una especie de Google Calendar propio, donde puedas decir, mira, pues el día yo que sé, ahora estamos a 21 de julio, ¿no? Pues el 25 de julio dedicaré pues la mañana o no pones las horas, pues simplemente el 21 de julio dedicaré a estas tareas y el cliente lo ve, ¿no? Que no puedes y haces un cambio de tarea de fecha, pues el cliente lo puede ver. Es muy importante todo este proceso, de eso se trata este proyecto y en definitiva el resultado que se pretende es ese, ¿no? Que haya una muy buena comunicación y que en los proyectos sean exitosos en cuanto a la satisfacción por parte del cliente y a la satisfacción por parte de desarrollador. ¿Vale? 10 minutos nos quedan. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, cosas que he incorporado. Pasos a seguir. ¿Vale? Pasos a seguir. Bueno, aquí hay un tema que quiero comentar. Es muy importante.
Lógicamente, vamos a desarrollar un software en una fase inicial que va a ser una especie de herramienta de gestión en el área de cliente y una herramienta de gestión en el área del desarrollador. Ambos entornos van a ser entornos en los que habrán diferentes módulos y, lógicamente, el 80-90% de los módulos de operativa, de software, son listados en los que hay pues, una serie de indicadores, como pone aquí con KPIs, es decir, o indicadores de pues, tantos alumnos, 50 alumnos, activos 10 tal, ¿no? O alumnos o comerciales o lo que sea, ¿no? O indicadores. Luego tienes un buscador por filtros acumulativo donde puedes indicar varios filtros y demás. Y luego tienes una tabla de resultados. Normalmente, esas son las vistas típicas. En el 90% de las operativas, de las herramientas de gestión de operativas son listados con buscadores, indicadores y botones de añadir, exportar y demás. Eso es lo primero que vamos a construir, una plataforma que nos permita desarrollar una buena estructura que yo le llamo estructura entorno tipo CRM, que nos permita estructurarlo tanto para el entorno cliente como para el entorno desarrollador, que no esté duplicado. Probablemente al inicio lo duplicaremos para enseñar, para mostrarte cómo se hace de forma duplicada, luego cómo se unifica, luego cómo se reestructura, refactoriza, que se llama, el código para que esté más unificado y no haya código duplicado o triplicado. Pero la idea es crear estructuras lo más unificadas y eficientes posibles para que luego crear un módulo adicional sea mucho más rápido y eficiente, ¿vale? Eso es lo primero que vamos a hacer aquí, ¿vale? Eso es lo que pone aquí. Desarrollo de un entorno tipo CRM para que toda la plataforma esté basada en una estructura funcional estándar. Básicamente se trata de crear una estructura de listado de registros, buscador por filtros, sus indicadores KPI relevantes y un sistema de paginación para los registros, ¿vale? Lógicamente, pues llega un momento en que tienes 500 tareas, 1000 tareas y demás, no se pueden mostrar todas a la vez y demás, y hay pues faltas de rendimiento porque el cliente hace clic y bueno, tienen que estar paginadas como es lógico, ¿vale? Segundo punto, una estructura de tipo pop-up que permita mostrar información detallada y o funcionalidades de formulario para actualizar o bien es insertar datos. Esto es muy importante también. Es decir, crearemos una estructura donde la ficha de un elemento, la ficha de un proyecto, la ficha de un cliente o la ficha de una tarea pueda ser en formato pop-up o pueda ser en formato pestaña adicional y full screen, ¿no? En el caso de que sea full screen, abriremos una pestaña aparte para que puedas tener el listado anterior y la ficha, pero en el caso de las versiones de tipo pop-up, que será usando un JavaScript asíncrono y demás, crearemos una estructura de pop-up unificada para que todo lo que tiene que ver con el pop-up, el cerrar, el guardar y tal, solo lo hagas una vez y en nuevos pop-ups solo te centres en el modelo de negocio, te centres en el contenido. Para que todo eso, pues no lo tengas que estar elaborando siempre. No vamos a estar elaborando, como veo en muchas ocasiones, venga, 70 modales distintos. No, no, no. Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Segundo punto. A través de Django, como Django es el framework de Python que vamos a utilizar, vamos a crear inicialmente, aunque vamos a tener un entorno, yo voy a tener un entorno back office, un entorno admin, un entorno para que yo pueda ver los entornos o sea, quién hay en la plataforma desde un punto de vista de propietario de Cocinando Software, aunque el código fuente lo voy a poner en GitHub de forma pública para que podáis acceder a él. Voy a crear un entorno admin de Django que es muy fácil, simplemente tienes que configurarlo. ¿Para qué? Para que inicialmente, pues bueno, pues podamos dar de alta o yo pueda dar de alta pues datos de sistema, ¿no? Por ejemplo, si tú das de alta a un cliente y ese cliente tiene que tener las provincias o el país o lo que sea y son datos de sistema, pues eso lo metemos desde el admin manualmente y tal, ¿no? Y también, pues bueno, pues para que sepas cómo se configura un admin, cómo se registran datos en un admin, cómo se filtran datos en un admin, cómo se... Es muy importante saberlo usar porque si tú tienes un proyecto para un cliente,
tendrás que tener tu zona admin y también pues puedes agilizar, ¿vale? Porque no todos los proyectos pues van a tener presupuesto suficiente como para tener un entorno de un tipo, tal. Eso sí, mi consejo, no le proporciones a un cliente la zona admin. Eso ya lo irás viendo a medida que vayamos avanzando, pero no se lo proporciones porque es de acceso máster y eso tiene ciertos peligros que verás, ¿vale? ¿Qué más cosas vamos a hacer como siguientes pasos? Haremos un diagrama de la estructura del proyecto. Ahora mismo, ya en la próxima sesión, no sé si hoy nos dará tiempo, nos quedan 5 minutos, eh, podemos hacer un diagrama. Ahora mismo es sencillo. Entorno cliente, entorno desarrollador, la base de datos unificada, entorno de back office, que será la que utilizaré yo al inicio, y eso irá evolucionando, ¿vale? De cada entorno, pues proyectos, clientes, proveedores, tareas, historias de usuario, vamos a empezar a utilizar, ¿vale? Me gustaría combinar Miro, plasmar ideas, ejecutar, historias de usuario, vamos a intentar hacer las cosas bien, ¿vale? ¿Qué más? Venga, vamos a empezar a desarrollar el entorno de clientes básico y el entorno de desarrolladores básico. Probablemente en este caso habrá código duplicado. Vamos a ver si sí o si no. A lo mejor hacemos un Hello World de cliente y un Hello World de desarrollador. Luego desarrollamos un sistema de, como pone aquí, de login, de autenticación de usuarios para poder acceder a los dos entornos según el tipo. Y luego ya nos ponemos a desarrollar pues, un entorno, como pone aquí, implementación del sistema, ¿ves? Aquí ya lo pone, desarrollo del sistema login para que el usuario pueda acceder a un entorno o al otro. Luego, implementación del sistema de seguridad para evitar accesos no permitidos, ¿vale? Al uno y al otro. Y por lo tanto ya podremos dar de alta un cliente y dar de alta un proyecto y un desarrollador y hacer las pruebas. Y a partir de aquí podremos empezar a desarrollar cada entorno por separado, ¿vale? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, pues eso, la implementación del entorno de trabajo del desarrollador, donde he puesto 4 cosillas, implementación del entorno de trabajo del cliente, 4 cosillas más, y luego configuración y publicación en un servidor dedicado manual. Bueno, inicialmente trabajaré todo en entorno local, también para que aprendas a tenerlo todo en modo local, modo staging o modo local, y luego pues configurar la plataforma para que esté en modo production. Bueno, contrataré un servidor, buscaré un servidor gratuito si lo hay, y si no, pues contrataré uno temporalmente y te enseñaré pues cómo se configura Nginx, Ubuntu, Supervisor, todas las diferentes herramientas y librerías que se necesitan, cómo se publica el proyecto. Inicialmente lo haremos a mano a través de GitHub. Supongo que con el tiempo utilizaremos integración continua, que es básicamente que tú haces un commit a tu repositorio y justo en el momento en el que lo validas, pues a través de una serie de procesos se publica en GitHub y tú ya lo has configurado para que el propio GitHub, ¡pum!, lo descargue en el servidor y lo levante con las actualizaciones directamente, ¿vale? Ahí hay muchas cosas que discutir, pero bueno, eso ya son cosas bastante avanzadas. ¿Vale? Lo que decía, aplicando integración continua, puntos suspensivos, ya iremos viendo. Y luego lo que comentaba, pensando en entornos móviles para clientes o para desarrolladores o para... No lo sé. Eso hay que irlo viendo. Entonces, este es el proyecto. Aquí lo veis en Miro, para que veáis un poquito que yo utilizo de momento, pues bueno, aquí tengo los diferentes elementos de mi canal de Cocinando Software para que veáis lo que he ido publicando, simplemente para que veáis que lo intento pues utilizar al máximo. Tengo también aquí, para que veáis de mi empresa, pues tengo pues mucho, ¿veis? Aquí está un poquito más desordenado porque en la empresa desarrollo software para múltiples proyectos y aquí lo que tengo es un batiburrillo de ideas. Pero bueno, yo sé dónde está todo. Aquí, por ejemplo, tengo una parte de modelo de negocio de Autopractic, que es una herramienta de gestión de autoescuelas que he desarrollado. Ahí es un producto propio y es para autoescuelas y es un SaaS, un Software as a Service. Yo creo que el concepto de Software as a Service es algo que en Cocinando Software me gustaría poner en marcha en algún momento,
porque creo que a los desarrolladores que quieren ser emprendedores o que quieren poner en marcha su propio producto es muy importante saber y yo llevo 8 años con esto, he tenido muchos problemas a la hora de hacer go-to-market, que es la puesta en marcha del proyecto en el mercado, búsqueda de clientes, ideas, marketing, mil cosas, ¿vale? Experiencia de usuario, onboarding, bueno, otro día si acaso lo vemos. Pero bueno, sobre todo, tener muy en cuenta esto, ¿no? Miro es una herramienta fundamental, te animo a que lo utilices para plasmar ideas y a partir de aquí tú no te preocupes porque a medida que se... Mira, temporizador, me quedan, a ver, detener. Bueno, ya han pasado los 45 minutos, entonces... utiliza Miro, plasma ideas, aunque te creas que aparecen desordenadas, no te creas que yo he creado aquí, lo he creado en 5 minutos. No, he empezado a poner ideas, he empezado a poner cosas, luego he hablado con ChatGPT, le he pasado esto, le he explicado, he creado una estructura de texto mucho mayor, luego le he pasado el texto mucho mayor, me lo ha reorganizado, hasta que ha llegado un momento en que la idea pues cobra su vida mayor y tiene pues una orientación más acertada cada vez más y más organizada y yo creo que para eso la inteligencia artificial hace un grandísimo trabajo. Así que bueno. Como han acabado los 45 minutos y me quiero limitar a los 45 minutos, nada, te doy la bienvenida. Si estás aquí es porque si has llegado hasta aquí, está claro que tienes interés en desarrollar software, hacerlo bien, así que yo te animo a que te suscribas al canal. Eso a mí me ayuda para seguir avanzando y dedicarle tiempo y ponerle ánimo, que no es nada fácil hacer esto. No el hecho de desarrollar, sino el publicar, grabar, que es lo que voy a hacer ahora. Justo voy a grabar el vídeo y lo voy a publicar. Y oye, te animo a que lo sigas, que pongas comentarios en los vídeos y nada, oye, si cualquier cosa que necesites, me escribes y aquí estoy. ¿Vale? Un abrazo.